Ángel, pues ya estamos aquí nuevamente en esta chimenea y ya estamos a escasos meses de esta gran celebración que vamos a tener para nuestra Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo. Así es, amigo mío. ¿Qué tal? ¿Ya estás listo para esa Para la gran celebración de los 150 años? De los ¿Estás 150 hablando? años. Fíjate que por un momento pensé que me hablabas de la gran celebración que vamos a tener este domingo. Ah, bueno, esa es otra gran celebración, indudablemente que nos compromete a todos los mexicanos. Sí. Pero en la inercia de esta gran celebración, caray, una de las actividades que ya se realizó es hacer un libro. Un libro que conmemore 150 años. ¿Qué te parece esa idea? Creo que es más que justo, es necesario, porque es la cámara tal vez la más importante de México y que tiene una historia tremenda. Así es. Sí, precisamente el maestro Alfonso Zárate fue designado por nuestra presidencia para llevar a cabo la recopilación de estos 150 años. Y ese libro me recordaría a que precisamente el día de hoy nuestra invitada, ¿verdad? Nos va a platicar de su vida y los libros. Así es, tenemos una invitada de honor. Así es. Este día, amigo mío. Pues aquí te tenemos con muchísimo gusto, doctora Consuelo Sáizar. Qué gusto, qué alegría tenerte aquí en la chimenea y espero que te sientas muy bien en este entorno. Ay, estoy feliz. Muchísimas gracias por recibirme. Me siento muy halagada de que me hayan invitado y de tener esta conversación en una chimenea, en uno de los días más calurosos de la Ciudad de México, de toda su historia. Sí. Así es. Y bueno, pues siempre que empieza la chimenea, queremos de alguna manera de darle esta recepción a nuestros invitados y planeamos con tanto gusto esta entrevista. La disfrutamos desde que empezó a concebirse, a gestarse. Así es que platícanos de aquella época, hablando de calor, del calorcito que se hacía, del calorcito que se tenía en Acaponeta. Bueno, es una zona que se distingue precisamente por su calidez tropical y por la calidez de sus habitantes. Es un pequeño pueblo de 40,000 habitantes al norte de Nayarit, prácticamente colindando con Sinaloa. Que, bueno, tiene una historia fantástica, fue, digamos, una especie de centro comercial porque está situado justo en las faldas de la Sierra Madre Occidental. Y es un pueblo que es muy curioso porque incluso en su escudo de armas tiene un tintero, así es, una pluma, porque habla desde allí gráficamente de su enorme tradición cultural. Es la ciudad donde nació Ali Chumacero. Ha habido siempre un festival cultural, no siempre, reciente, hace 30 años se instauró un festival cultural muy importante y es una pequeña ciudad cultural que además está considerada como una de los que mayor número de pianos tiene en cada casa, porque ha habido también una tradición musical muy importante. ¿Qué le puedo decir yo de Acaponeta? Soy una enamorada de mi pueblo, yo nací allí, es mi Ítaca. La verdad es que volver allí siempre es llenarme de recuerdos y de energía, ¿no? Hablando de esa heráldica que tiene Acaponeta, en la parte superior tiene dos personajes simbólicamente representados, ¿no? Un yelmo, ¿no? Representando Europa, la conquista, y un caballero jaguar. Esta confrontación, y se están viendo de frente, ¿no? Los dos, ¿no? Esta situación del caballero, del conquistador que llega a nuestras tierras, ha sido siempre una situación que polariza. ¿Cómo se ha vivido esta situación en la vida de usted, en el sentido de que el mestizaje siempre causa dilemas y situaciones, cuando realmente nosotros pues somos lo que somos, tenemos dos sangres y hay que vivirlas como tal? Mire, la verdad es que
yo desde muy chica asumí que yo era la nieta de una huichola. Ahora han cambiado las denominaciones, la bisnieta de una huichola que nunca habló español. Y que también la nieta de un hombre que murió analfabeta. Y por otro lado, cuando vine la primera vez a México muy joven, muy chica, 7, 8 años, recuerdo que mi papá nos llevó a Tlatelolco y estaba inscrita esta frase de Vasconcelos que yo suscribo plenamente. Aquí se llevó a cabo tal, la batalla que de alguna manera cierra la conquista. Y donde dice, no fue triunfo ni derrota, fue el doloroso nacimiento del México que somos hoy. ¿Quién soy yo para atreverme a corregir a Vasconcelos? Pero yo creo que podríamos hablar también que fue el afortunado nacimiento del México que somos hoy. Un México lleno de matices y lleno de una enorme riqueza cultural. Cuando hice mi tesis doctoral para Cambridge, descubrí varias posiciones precisamente sobre el mestizaje. Y sobre todo descubrí algunas líneas de investigación en donde se dice que México no fue una colonia. De hecho, ese es una línea conceptual que se maneja para Estados Unidos. Nosotros éramos un reino. Y había varios virreyes. O sea, era el reino de la Nueva Galicia, que precisamente tenía su capital en el sur, en un pueblo que ahora está en el sur de Nayarit, que es Compostela. Entonces siempre hubo, digamos, una relación que yo reivindico y que sé que es muy polémica, pero que ese afortunado mestizaje es lo que ha dado una de las culturas que a mí me apasiona estudiar, que me apasiona vivir, que he tenido la fortuna de diseñar las políticas públicas para uno de los países más respetados a nivel internacional. Qué bello. Acaponeta, también yéndonos a su significado, por ahí yo encontré alguna situación relacionada a un río, a las gardenias y a todo esto. Qué curioso que nuestra cultura absorba, ¿no? Y transmita desde su propia lengua natal, digamos, que en este caso sería la zona, ¿no? Que en este caso tenemos que todos estos idiomas se van nutriendo y se van mezclando con el castellano. Platíquenos de estos simbolismos de Acaponeta como tal. Bueno, mire, Acaponeta le decía, el centro comercial, y entonces yo crecí viendo a los coras tepehuanes que bajaban a hacer sus compras vestidos con su ropa clásica, bordada maravillosamente. Hay una serie de vocablos que incluso una prima de mi papá publicó un libro que se llama Así hablamos los de Acaponeta. Yo salí muy joven de Acaponeta, salí a los 14 años, pero todavía a veces pregunto, ¿esto se dice aquí en la ciudad capital? Porque en Acaponeta lo llamamos así, o sea, pusteque, por ejemplo, alguien que no le gusta comer mucho. Luego hay variantes, puisteque, cierta fruta nosotros la llamamos nanchi. A mí me costó muchísimo trabajo cambiar mi acento, porque se habla de otra manera. Pero bueno, claro, yo salí muy chica del pueblo y además, pues por una serie de razones incomprensibles, voy muy poco. En general me quedo o en Tepic, que tengo familia muy querida, o me quedo o vuelo a Mazatlán, y mis papás, o ahora mi mamá, nos alcanzan allí y allí nos encontramos en Guadalajara o en Monterrey, o aquí mismo en la Ciudad de México. Pero sí es notable, digamos, esta capacidad de hacer una lengua que se nutre de muchísimos vocablos, como usted lo señala, y que se vuelve muy plástica, muy dúctil, y que de alguna manera inspiró a uno de los grandísimos poetas del idioma, que es Salí Chumacero. Se habla muy bien. En Acaponeta se habla muy bien, se habla con precisión, se habla con cuidado, se habla
uno puede conceptualizar alrededor de 150 palabras estructuradas de manera poética y con mucha precisión. Y eso es porque se tiene una gran atención en la educación. Los padres siempre se preocupan mucho porque se tenga un gran nivel de instrucción, porque se lea, porque haya grandes torneos de debates y también de oratoria. Entonces, sí es allí, digamos, cuando menos cuando yo crecí, era muy importante saber hablar, y era muy importante saber leer, y era muy importante sentirse culto. Ok. Nos comenta que salió a muy temprana edad, muy tierna. 14 años. ¿Cómo fueron esos primeros años fuera ya de Acaponeta y cómo fue su entrada en el mundo cultural? Bueno, yo muy chica, ahora me doy cuenta que es algo atípico. Yo muy chica supe que quería dirigir el Fondo de Cultura Económica. ¿Ah, sí? O sea, ya lo había. Sí. Pues sí, porque ¿cómo le diré? Alicho Macero era muy amigo de mi abuelo y de mi papá, iba a visitarlo cada vez que iba a Caponeta, iba a la imprenta que sigue teniendo mi familia, a ver el periódico, a renovar su suscripción, porque en aquel tiempo eran muy comunes. Claro. Y una vez estaba yo allí, yo me dedicaba a corregir desde ese tiempo, y llegó Alicho Macero a saludar a mi abuelo me agarró de la mano y me lo presentó y me dijo, mira, este señor es un gran poeta, es un gran editor, me acuerdo que me dijo, escribe, edita y vende libros. Y eso fue importantísimo para mí. Ah, sí, ¿dónde trabaja, abuelito? En el Fondo de Cultura Económica. Y en ese momento yo pensé, yo algún día voy a trabajar en el Fondo de Cultura Económica. Es más, yo algún día voy a ser la jefa del Fondo de Cultura Económica. Entonces, toda mi vida, toda mi preparación se encaminó hacia allá. Okay. O sea, yo pensé, luego empecé a leer historia, mi papá, empecé a ver libros, tenía muchos libros mi papá del fondo, me gustaba muchísimo el logotipo, que es una especie de cruz también muy, que remite... como digamos, un monograma. Sí, es esta fusión también de culturas. Es un fantástico logotipo diseñado por José Morena Villa, que en su momento yo, cuando fui directora, lo rediseñó Pablo Rulfo, el hijo de Juan Rulfo, un prodigioso también diseñador. Entonces, toda mi vida fue eso, y cuando cumplí 14 años, hablé con mis papás y les dije que yo me quería ir a estudiar la prepa a otro lado. Okay. Yo había pensado en el TEC de Monterrey, pero a mi mamá le pareció lejísimos eso. Y me fui a Tepic a vivir a casa de una tía. Allí gané un concurso de periodismo en la prepa. El premio consistía en escribir en un periódico. Empecé a escribir en ese periódico. Me volví reportera redactora. Y allí fue cuando mi papá me preguntó qué quería estudiar. Pues comunicación, a ver, la mejor escuela de comunicación de México, la Universidad Iberoamericana, y a los 17 años estaba desembarcando aquí. Ok, un destino ya muy, muy marcado. Sí, a mí cuando me dicen, es que yo nunca... No es mi caso. Es que yo nunca me sentí querida, no es mi caso. Yo siempre fui muy querida. No, hay cosas que le facilitan, digamos, a uno. Sí. Esto que nos comenta, doctora, me recuerda a mis años mozos de los pasillos de la Universidad Iberoamericana, porque ahí estudié comunicación, así es que en algo nos parecemos, ¿verdad? ¿Qué generación? Pues poquito después de la suya, ya estamos hablando entre el 85 y el 89. O sea, a nosotros, a usted y a mí nos tocó la Ibero de... La viejita, a mí me tocaron 3 semestres de la viejita, de los gallineros. La Ibero de gallinero, sí. Yo fui la primera generación de gallinero. Todavía cuando vine a buscar información para inscribirme, ver los planes de estudio, era licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Información. Entonces fui la primera generación de licenciatura en Comunicación y todavía me tocó recorrer, era espectacular el diseño anterior de la Ibero. Era modélica, era una de las universidades más admiradas por su arquitectura, pero ese sismo de 79 que la derrumba obliga, digamos, a diseñar de nueva manera un
un plantel en Santa Fe. Así es, y qué plantel se tiene ahí en Santa Fe, que afortunadamente me tocó vivir al menos unos 2 años y ahí hacer el subsistema de cine. Así es que esta época de la universidad creo que fue una plataforma para usted para tomar quizás el primer emprendimiento, ¿no? Bueno, yo empecé a trabajar muy joven, empecé a trabajar como reportera redactora en El Observador de Nayarit en Tepic, después de ganar el premio de periodismo en la prepa, y luego me buscó la esposa del gobernador para que fuera la jefa de prensa de Fonapaz, que en ese tiempo era, digamos, un primer esbozo de lo que después llegaría a ser Conaculta. Y además era la corresponsal del Heraldo de México. O sea, yo muy joven tenía 3 trabajos y además estudiaba la prepa, la geografía y lo pequeño que era Tepic me permitía desempeñar esos 3 trabajos. Recuerdo muy bien cuando me fui a despedir del gobernador para decirle que me venía, pues tenía 17 años, que me venía a trabajar a México, me dijo, no te vayas. Quédate aquí y haz carrera política, tú vas a llegar a ser gobernadora. Y la verdad es que yo no tenía esa idea. Nunca pensé hacer carrera política, ni muchísimo menos. Yo no pensé que dirigir el fondo fuera una carrera política. Yo pensé que era, digamos, la culminación más grande para un editor. Lo dije en mi toma de posesión. Todos los editores soñamos con dirigir el Fondo de Cultura Económica. Yo no soy la excepción. Lo excepcional es que yo podría hacerlo. Y esa fue mi toma de posesión. Pero bueno, llego a México, me toca esa generación fantástica. Hace cosa de unos 14, 15 años di el discurso para los egresados y allí comenté que cuando se cae la Ibero, es un reto inmenso para quienes lo habitábamos en las aulas. Y dije, en ese momento descubrimos que la Ibero era más que sus edificios, que la Ibero éramos nosotros, éramos los maestros, y nos dimos a la tarea de ser varias de las mejores generaciones de la Ibero. Por supuesto, usted de manera muy destacada, pero yo recuerdo haber visto en los pasillos a Ciro Gómez Leiva, a Jorge Ramos, a Ana Mariola Buenaga, estas personalidades que luego se convirtieron en leyenda porque tuvimos los mejores maestros que sabíamos que teníamos que compensar esa ausencia física con el espíritu. Y así lo hicimos, y así nos dimos a la tarea de leer algo que fue muy importante y que era, digamos, un gran símbolo. Se cae todo, menos la biblioteca. Y allí hubo como una conciencia plena que esa biblioteca era el faro de nuestro futuro. Entonces pasábamos horas leyendo. Yo cuando llegué a México me di cuenta que la educación que tienen los chilangos, lo digo con todo cariño, es infinitamente superior o era en ese momento, a finales de los 70, es infinitamente superior a la que yo tenía, por ejemplo, que yo ya era una lectora voraz, pero no tenía una formación tan sólida, tan estricta como la que pueden llegar a tener los preparatorianos de la Ciudad de México. Entonces el primer año me la pasé leyendo prácticamente todo el día, a todas horas, porque entendí que si yo no lograba alcanzar el nivel de lectura de ellos, no iba a tener una comprensión ni una comprensión de la realidad que ellos manejaban con una enorme facilidad y que tampoco iba a tener el lenguaje necesario para poder relacionarme. Doctora Saizer, nos comenta de su gran pasión por leer y hablando con muchos de nuestros amigos que gracias a Dios nos escuchan a través de los medios, una gran pregunta siempre es ¿cómo hacer que los niños, y que no solo los niños, incluso ya adultos, hombres y mujeres, quieran leer? Mire, si yo tuviera la respuesta, créame que sería un genio considerado como Albert Einstein. Se lo digo con toda humildad. Sí. Yo creo que eso, para mí leer es como respirar o como caminar. Es una cosa absolutamente natural, pero claro, uno es hijo de sus circunstancias, decía Ortega y Gasset, ¿no? Y yo lo que me pasa siempre es que
después descubrí en las palabras de Susan Sontag esa intuición que no alcanzaba a formular, que es, si yo estoy triste, leo. Si estoy contenta, leo. Si estoy aburrida, leo. Y luego, Rosario Castellanos, que yo supongo que lo enunció antes que Susan, Rosario Castellanos decía que a leer había que habituarse. Yo lo observo a usted y veo que usted hace ejercicio. Seguramente usted Gracias. Todas las mañanas sale a caminar o va al gimnasio. Yo no. Yo leo. O sea, yo me despierto todas las mañanas de 5 a 7 a leer. Pero es un acto, es una voluntad y es un deseo que uno encuentra una gran satisfacción. Hay quienes, y yo los admiro mucho, mi amigo Genaro Lozano, por ejemplo, siempre se lleva un libro al gimnasio y lee mientras hace ejercicio. Eso me parece que es la cumbre, digamos, más completo de que los puede haber, atributos. ¿No? Pero leer, yo creo que hay un entorno, hay una... yo no puedo hablar sin hablar del libro que estoy leyendo, o no puedo, por ejemplo, reconstruir, perdónenme la infidencia, no puedo reconstruir mi vida amorosa sin saber qué libro estaba leyendo. O sea, yo me acuerdo de quién amaba por el libro que estaba leyendo. Qué maravilla. Porque recuerdo que era de eso de lo que platicaba. Todavía hoy en la mañana estoy leyendo un libro sobre, se llama Chums, y es sobre un grupo de oxfordianos, de estudiantes de Oxford, que tienen una participación estelar en el Brexit. Y cómo se conforman y cómo se hicieron amigos y cómo empezaron a idear eso. Y estoy hablando de Boris Johnson, estoy hablando de Cameron, estoy hablando, digamos, de toda la gente que los rodeó. Había alguien que era una chica que vivía en unas circunstancias absolutamente paupérrimas y que ahora dirige The Economist. Había alguien que también vivía en un cuartito becado y que ahora es altísimo funcionario de The Wall Street Journal. Entonces, ese tipo de cosas para mí, yo en la mañana mientras desayunaba lo comentaba con mi esposa, no tienes una idea de la microhistoria que formula. Claro, yo entiendo que es una conversación que puede aburrir a mucha gente, pero es mi mundo. O sea, si hay como hay alguien que platica, hoy en la mañana me caí, pues yo siempre nutro mi conversación de las lecturas. Pero déjeme decirle algo, porque sé que me lo va a preguntar. Híjole, amigo. Cuando conocí a Monsiváis, en 83, recuerdo que me dijo, ¿cómo has leído tanto? ¿Y cómo has procesado tanto? ¿Y cómo sabes tanto de cómics? Pues porque en Acaponeta solo vendían cómics. Caray. Wow. Entonces uno lee pues lo que uno tiene a su disposición. Poco a poco se van sofisticando las lecturas. Pero sí puedo decirle que yo no soy la misma de hace un año porque he leído cosas fundamentales este año. Hay un anuncio reciente del Universal que dice que en México lee 3.2, me parece, libros per cápita. ¿Considera que es mucho, que es poco? Yo seguramente aumento ese nivel cuando yo creo que en este momento hay un inmenso desafío en términos de en qué ocupar el tiempo libre. Siempre tengo discusiones sobre si es más válido leer en un formato o en otro, o si es más válido allegarse información a través de la televisión o a través del libro. Quiero decirle que yo no soy, digamos, alguien que establezca una relación que idealice al libro. Yo lo que idealizo es la posibilidad de conversar, la posibilidad de dialogar, los ritmos del diálogo, el manejo de las palabras, la amplitud de la imaginación, pero sobre todo, he de decirlo que en eso soy muy estoica y que es encontrar la felicidad a través del trabajo. Y allí sí hay libros que demandan un enorme esfuerzo de quien los está leyendo y hay otros que son placer absoluto. Sí. Pero a mí
yo siento que yo me allego de información de infinidad de insumos, ¿no? Eh, Incluso de los videojuegos, o sea, hay cosas, una vez una de las mujeres que más respeto, no voy a decir su nombre porque tal vez le incomode que yo la mencione en este nivel, me dice, fíjate que vine sola porque mi pareja está jugando un juego Videojuegos. y me costó tanto trabajo separarme a mí, me dice, y venir a la comida porque yo también estaba muy obsesionada. Jamás hubiera pensado que una persona tan intelectual y tan respetada intelectualmente Ujú. jugara eso. Bueno, a partir de entonces yo empecé a jugar. La verdad es que no me hice adicta, pero quise entender por qué tenía esa fascinación. Y usted no sabe toda la información que provee. Ujú. Es como cuando aprende un idioma diferente, ¿no? Ujú. No es solo aprender a manejar las palabras, es toda la cultura que trae ese idioma en los países donde se habla. Ahorita que conversaban, quisiera retomar un poco el enfoque de la pregunta de Ángel con Sí. respecto a esta situación de cómo provocar la lectura, sobre todo en los niños, pero vinculándolo al negocio, ¿no? ¿Qué es primero, no? O sea, tener gente que se dedique a vender libros, a ser empresario de los libros. ¿Es complicado ser empresario de libros hoy en día? Mire, eh, yo aprendí muy joven de mi primer jefe en la editorial Jus que un libro no se vende sino hasta que se cobra. O sea, usted Sí. puede distribuir libros, pero usted no lo ha vendido sino hasta que se cobra. Y la segunda premisa que aprendí trabajando con él fue cuando me dijo con toda claridad que si yo quería ser directora de una editorial y especialmente del fondo tenía que saber tanto de letras como de números. Yo soy una administradora y eso me sirve para todo. Eh, Tuve la fortuna de conocer a las grandes leyendas del mundo del libro en México, el señor Trillas, el señor Fernández, el señor Mm. Porrúa, porque la industria del libro como industria es muy reciente. Es una industria que tiene no más de 100 años, 120 años, porque la revolución industrial concluye en 1780, el Times manda hacer su primera rotativa a Alemania más o menos en 1910, que es cuando llega a Londres. En ese momento no se hacían libros, se empiezan a hacer libros en las noches porque durante el día, perdónenme, durante el día porque en las noches se imprime el periódico. Durante el día las máquinas estaban paradas. Entonces, primero es una derivación de la industria editorial, de la industria periodística. Periodística. Sí, sí hay que ser un buen empresario para ser editor. Eh, para tener una editorial que tenga posibilidades de seguir ofreciendo proyectos. Pero yo estoy muy asombrada porque las industrias editoriales a nivel internacional son muy poderosas. Son industrias, usted ve Random House o ve Mondadori o ve Planeta, Océano. Son industrias manejadas por hombres por financieros expertos de altísimo nivel. ¿Qué creo? Lo he dicho ahora a lo largo de este tiempo que hay dos variables que cambiaron todo, que son en el último lustro, que fueron la pandemia y la inteligencia artificial, y muy especialmente el mundo del libro, porque allí cambió, bueno, la producción, los escritores siguieron produciendo, pero la distribución, la cobranza, el almacenaje, la rotación del inventario, los costos. eh, el mundo del libro hasta antes de la pandemia tenía un gran desafío, el costo de reposición. Es decir, y más en un país como este que Claro. en los 80 tuvo una inflación altísima. Allí fue donde yo aprendí finanzas y fue donde aprendí toda la parte de cálculo administrativo y de costos. Em, yo creo que en este momento un editor chico, independiente, se hace una buena proyección, digamos, de tiro, se hace una buena proyección de precio, se hace una buena proyección de costo de reposición, tiene muchas posibilidades.
¿qué es lo que pasa con el mundo del libro? Que usted depende de la distribución, pero todavía hasta el 2019, el 80% de la distribución era en librerías. Ahora más o menos equilibrado con la distribución electrónica. O sea, usted puede vender muy bien directamente o lo puede hacer a través de las grandes cadenas. Y luego, pues a partir de allí empezar a proyectar su tiro inicial y la reimpresión. Porque siempre se dijo que la utilidad de una editorial estaba en su bodega por el problema del diseño del tiro de la reimpresión. Hablando de... Ya. Está muy técnico esto, pero... No, ¿cualquier cosa? ¿Sí? ¿Sin problema? Cuando gusten. Bien. Pues continuamos aquí en nuestra chimenea, amigos de la Cámara Nacional de Comercio. Un saludo para todos ustedes, sobre todo para nuestro presidente José de Jesús Rodríguez, quien recientemente ha sido ratificado por un año más. Así es que tenemos presidente para mucho rato, estimado Ángel. Sí, es amigo mío. Y ahora creo que sería el momento de acercarnos un poquito más a la cultura. Okay. Conocer los aspectos que la doctora Consuelo tiene o ha tenido en su vida, ¿verdad? Y lo primero que se nos ocurriría, estos ámbitos y lugares de cultura que no hace mucho tiempo los museos han cumplido, ¿verdad? Su año, el día de los museos, 18 de mayo, y se viene prontamente la noche de los museos, el último miércoles de cada mes, que son fabulosas experiencias. ¿Cuál fue el primer museo que le tocó visitar, supongo, de niña, de jovencita? El Museo Nacional de Antropología. El de Antropología. Y estaba recién inaugurado y yo siempre les digo a mis amigos chilangos que nunca podrán vivir ese momento epifánico porque ellos viven aquí y toda la vida, una ciudad educa. Pero cuando uno vive en un pequeño pueblo y viene exprofeso a visitar el museo, es de verdad un descubrimiento absolutamente inolvidable. Luego tuve la oportunidad de, cuando era presidenta de Conaculta, de visitar las bóvedas y las bodegas. Wow, ¡qué privilegio! O sea, sentía, ya no vivía mi papá, pero pensaba que si mi papá hubiera vivido y hubiera visto ese mundo, porque solo hay unas pocas piezas expuestas en comparación con todo lo que se tiene, ¿no? O subir por el elevador privado del Museo del Castillo de Chapultepec. Son cosas que pues son inolvidables, pero sí, el Museo Nacional de Antropología, por supuesto, Bellas Artes es también otro de los momentos estelares en la vida de cualquiera que va a dedicar su vida a la cultura, ¿no? Esa experiencia de estar en las entrañas de los museos, un muy buen amigo de nombre Miguel Gleason, que yo creo, ¿verdad? Un día se lo dije, pero me dice él que no, ¿verdad? Ajá. Yo creo que es la persona que conoce mexicana más museos en el mundo. Arriba de 1000 museos conoce. Y desarrolló un proyecto que se llama México Insólito en Europa. Ha visitado todos los museos de Francia, de Inglaterra, de Alemania, de todos. Y estando en París, en el Museo de Quai Branly, le permitían entrar a las bóvedas, ¿no? Bueno, se encontró con un penacho, que así se le llama, que decía Cuauhtemotzin, ¿no? Y empezó, bueno, lo dio a conocer. El INA se entera por Miguel Gleason que en el Museo de Quai Branly estaba este penacho, un penacho pequeño, que sería en este caso, ¿verdad?, de estas cosas inéditas, ¿no? Habrá muchas cosas que se tienen que dar a conocer, habría que abrir esos espacios en los museos, esas entrañas a las cuales la gente de a pie no conocemos. Bueno, cuando señalo precisamente el tema de la inteligencia artificial y las nuevas posibilidades que de alguna manera proporciona la tecnología, es para eso. O sea, ahora podemos observar un cuadro a detalle, desde la pincelada, la técnica, el color que utilizó algún pintor o todas las piezas que están almacenadas. Aquí el gran desafío es, bueno, primero
tener todo el levantamiento, luego fotografiarlas de manera adecuada, subirlas a la red, poderlas explicar. Y hay, no exagero cuando digo que hay décadas o tal vez siglos por delante de nosotros, nada más para documentar nuestro pasado. Y todo lo que se está creando ahora, que por supuesto allí el gran reto es, digamos, valorar y jerarquizar qué es lo que va a prevalecer para las generaciones siguientes, porque es muy masivo y en ese sentido los museos se están enfrentando a esta disyuntiva de qué es lo que exponen, porque cuando algo se expone en un museo es darle una validez. Por eso es tan importante exponer allí para la posteridad. Doctora, nos comentaba que su vida la referencia siempre al lado del libro que ha leído en cada momento. Sí. A muchos, incluyéndome a mí, nuestra vida la referenciamos a través de pinturas, a través de obras de arte que nos han acompañado a lo largo de los siglos. Me gustaría saber si le gusta la pintura, si colecciona pintura, tiene algunas pinturas, algunas piezas de museo que le sean las favoritas. Sí, bueno, por supuesto. O sea, la pintura que más me ha sacudido en la vida es la Venus en el espejo, que está en el National Gallery de Londres, ¿no? De Londres, sí. Soy devota de Velázquez. Y sí, digo, por supuesto, mi vida cotidiana, pero es así como si le dijera, algún día tuve este reloj o algún día tuve estos zapatos que me gustaron mucho. Mi vida está ligada al libro, pero el placer inmenso lo encuentro en la pintura y en la música. Y no tanto en la música clásica, en eso también soy muy hija de Monsiváis. La música popular es algo que me gusta muchísimo, pero la verdad es que el tiempo que viví en Inglaterra, prácticamente una década, dedicaba 3 días, 3 días de mi vida, de mi semana, 3 días de cada semana a visitar museos. Oh, qué maravilla. Entonces, sí, soy alguien que no le diré que soy una gran coleccionista, no le diré que tengo grandes piezas de arte, pero para eso están los libros, para observarlos desde allí. Muy bien. Ya nos platicó de Carlos Monsiváis y sabemos de esta entrañable amistad que se generó por muchos años. Yo creo que la mejor forma de acordarse o de recordar a las personas es hablar de ellas. Platíquenos un poquito de Carlos Monsiváis y de todas estas frases que lo encumbraron. Yo recuerdo una de las frases que siempre me da mucha cuestión repetir y recordar. Y decía algo así como, el mexicano que no tiene 2 o 3 trabajos está desempleado. No sé si ustedes yo por ahí la recogí de algún libro, de algún recorte de periódicos. Sí. Fabuloso, don Carlos. Platíquenos algo de él. Pues curiosamente casi nadie me pregunta cómo nos conocimos. Ajá, exacto. ¿No? Básicamente todo el mundo se refiere a las miles de anécdotas que compartimos a lo largo de casi 20 años de amistad. Yo lo conocí en Cuernavaca, él había ido a dar una conferencia al antiguo Casino de la Selva. ¿Recuerdan ustedes? Claro. Que era, donde estaba la estatua de Hernán Cortés a y caballo. Y además los murales, las pinturas eran fantásticas. Allí perdimos un gran patrimonio cuando desapareció, pero bueno, allí nos conocimos. Yo había ido a exclusivamente a escucharlo porque de alguna manera me había enterado que iba a hablar iba a dar una conferencia sobre el mal gusto. Era una conferencia sobre el sexenio López Portillista, que efectivamente estuvo pletórico de anécdotas del mal gusto. Aquellas anécdotas que se conocían de la señora López Portillo cuando derribaba paredes para poder instalar su piano en hoteles elegantísimos de París. Y bueno, los excesos que tuvieron esos sexenios que deberían de ser irrepetibles. Entonces fui y cuando terminó, que fue una delicia,
por supuesto estaba a reventar. Carlos era una de las figuras más mediáticas cuando todavía no existían los medios. Estoy hablando como Monsiváis. Era verdaderamente, tenía su club de fans cuando las fans ni siquiera lograban su nombre. Vuelvo a hablar como Monsiváis. Y entonces cuando termina la conferencia en un salón muy grande, llegamos, digamos, a la sección de preguntas y respuestas. Yo levanto la mano, le hago una pregunta, me responde y tal. Termina eso, yo estoy recogiendo mis cosas para irme y de repente veo a alguien a mi lado y era Monsiváis. Se plantó ahí. ¿Quién eres? ¿Tú quién eres? Me dijo. Pues soy Consuelo Sáizar. ¿Y qué haces? Yo ya era directora de la editorial Yus. Yo tengo la impresión, pero nunca lo pude corroborar, que él se hizo mi amigo para poder lograr acceder al catálogo de Editorial Yus y tener los libros que le hacían falta en su biblioteca. Siempre tuve esa sensación. Claro. Entonces, pues soy directora de la Editorial Yus. Me dijo, te invito a desayunar. ¿Estás aquí en este hotel? Sí. Te invito a desayunar mañana. Desayunamos, se acerca un señor y le dice, maestro Monsiváis, ¿cómo se va a regresar usted a la ciudad? En autobús. Le dije, oye, yo traigo coche y nos podemos regresar juntos. Me voy con la señora. Me llamo señora. Y yo tenía 24 años. Entonces, nos regresamos juntos cantando canciones de Raquel Olmedo. ¡Wow! ¡Qué buena anécdota! ¡Qué bonito! Y íbamos llegando a la ciudad y me dice, ¿qué haces ahora? Nada en especial. Vamos a Gandhi a comprar libros. Pasemos a Gandhi a comprar libros. Y ya, bueno, pues terminamos. Recuerdo que me recomendó un libro de Susan Sontag, a quien yo ya había leído, pero ese en especial no, él sí de sus metáforas. Había leído La enfermedad de sus metáforos, pero no este libro que complementaba su proyecto sobre el estudio de las enfermedades. Y un libro de Cioran. Y recuerdo también que ya me dijo, bueno, me llevas a mi casa, sí, y llegamos a su casa y me dice, ¿qué haces en la tarde? Nada. Te invito a ver cine a mi casa. Él tenía un cineclub. Todos los sábados se veía cine ahí en su casa y era de verdad una experiencia pedagógica, pero sobre todo de formación cultural absolutamente integral. Era aprender a ver las películas desde otra perspectiva. Él se reía de todo lo que le parecía chusco, y así fue como nos hicimos amigos. ¿Qué era Monsiváis? Bueno, por supuesto que hay una definición absolutamente insuperable de Octavio Paz, que es había la prosa, la poesía y el género Monsiváis. Carlos era un hombre de una cultura inmensa. Cuando pienso que lo conocí cuando él tenía 48 años y que yo creía que ya lo había leído todo, ya lo había leído todo. Es además integrante de un grupo irrepetible, una amistad absolutamente insuperable que sostuvo durante más de 50 años con Sergio Pitol y con José Emilio Pacheco. Escucharlos hablar era una lección de idioma, una lección de literatura, una lección de cultura general absoluta. Y Carlos es un presagio del aforismo tuitero que se ha consagrado en este siglo, ¿no? Vuelvo a hablar como Monsiváis. Sí. De hecho, yo tengo que reprimirme mucho para no hablar como Carlos, porque yo tuve que encontrar, digamos, una manera de expresarme propia, porque hablar como Carlos es muy seductor. Y sí, era un aforista absolutamente único, original, muy seductor. Y para mí, de lo que le escuché, además como lo pergeñó en una conversación con nuestra compañera Ana Mariola Buenaga, cuando los presento, Carlos estaba muy seducido por la campaña de publicidad de Ana, la de Soy Totalmente Palacio, ¿no? y algunas, él decía que era la cumbre del aforismo, esa publicidad. Hay dos cosas que una mujer no puede resistir: llorar y comprar zapatos, ¿no? Entonces me pide conocerla, él sabía que yo conocía a todo el mundo, porque siempre conozco a todo el mundo. Vamos a comer y entonces le pregunta cuál es su posición en la empresa y ella le dice que es directora creativa. Le dice, no, pero eso, por supuesto que directora creativa no va de acuerdo a tu inmenso talento. Bueno, ¿y cómo le pondrías, Carlos? Voltea fugazmente al cielo
Luego la ve a los ojos y le dice, tú eres la emperatriz del impacto efímero. Oh, wow. Eso para mí, tal vez porque lo testifiqué, tal vez porque vi cómo se pergeñaba, cómo manejaba el lenguaje y lo enuncia. Ella se queda sacudida, yo también, yo de envidia, ella, por supuesto, profundamente halagada, se dirige a su empresa y manda a hacer unas tarjetas de presentación. Ana Mariola Buenaga, emperatriz del impacto efímero. ¿Qué tal? Fabuloso, Ángel. Me imagino que tendrás algún libro preferido de Monsiváis que sea dentro de todos el que más te gusta, tal vez aquel que relees incluso. Bueno, yo a Carlos lo empecé a leer desde la Ibero y yo creo que el libro que es él es Amor Perdido, pero trabajamos juntos 2 libros, uno A donde yo soy tú somos nosotros, que es un poema, que es un extracto del poema de Octavio Paz, Piedra de Sol, y que es un ensayo biográfico crítico, es un diálogo literario que sostiene, digamos, el hombre que mejor polemizó con Octavio Paz, porque ellos establecen una polémica precisamente sobre el destino del país que marca mucho la posición de los intelectuales en México. Y el segundo libro que me gusta muchísimo, que también preparamos juntos, es el que le dedica a Amado Nervo, porque Carlos despreció muchísimo tiempo a Amado Nervo. Le parecía un poeta cursi, un poeta innecesario, alguien que había trastocado el lenguaje, que no le había dado ni calidad ni categoría. Entonces, él le dedica el Yo te bendigo vida. Y es un texto en donde Carlos asume su arrepentimiento, el equívoco que había concebido, que tenía sobre Amado Nervo como poeta, pero además lo recupera como una figura literaria. Esos son los 3 libros que me gustan muchísimo. Lo leo mucho. Lo leo sobre todo cuando voy a tener una entrevista con gente tan inteligente como ustedes. Anoche me quedé hasta la 1 de la mañana leyéndolo, por eso lo tengo tan fresco en la manera de enunciar los verbos especialmente. Pero sí, siempre me sorprende muchísimo cómo yo supongo que su manejo del inglés le da esta posibilidad de hacer un artefacto con el idioma español. Y entonces utiliza esta cosa tan juguetona que tiene el inglés y lo adapta a nuestro idioma. Recuerdo cuando aquella crónica del Mundial del 86 que Rusia acababa de invadir, bueno, la URSS en ese momento acababa de invadir Afganistán. Y entonces al hacer la crónica de ese momento dice, y entonces entra la URSS y el estadio lo recibe con un aplauso afganistiano. Oh. Okay. O sea, eso es Carlos, ¿no? Sí. En una pincelada del lenguaje da toda una atmósfera. Qué maravilla. Retomando nuestra plática con la doctora Consuelo Sáizar y acercándonos a estas épocas de este año 2024 y con una transformación que supuestamente tenemos. Estos últimos 6 años, ¿en qué se ha transformado la cultura de México? Más que una transformación, hubo una involución. Una involución. Tengo la impresión que cuando cambia el sexenio, había el gran reto de anclar una secretaría muy joven, que tenía apenas 3 años de haber sido fundada, y que tenía digamos, entre sus grandes desafíos el establecer una nueva relación con la federación, de ver cuáles eran los, digamos, diseñar la política del futuro, y algo que siempre ha quedado pendiente, que era una política cultural mexicana. Algo que mostrara al mundo la gran potencia cultural que es México y además el gran pensamiento y el gran arte que se crea aquí. Pero desafortunadamente, yo lo he dicho en las entrevistas, la 4T está culturalmente derrotada. Es un
un vacío, digamos, que se hizo en términos de diseño de política pública, de relación con los estados, de atención a los municipios, de capacidad de diseñar el gasto, de tener la posibilidad de crear la política cultural que se merece este país, incorporando la tecnología, que no supo resolver el tema de la pandemia ni de la aparición de la inteligencia artificial, que abandonó a todas las comunidades cuando apareció la pandemia, que no fue capaz de generar respuestas para una nueva generación de artistas que está surgiendo en todos los niveles. Es un fracaso absoluto de un proyecto que se jactaba de tener a los intelectuales, a los creadores y a los artistas, digamos, de su lado. Y allí me invitó Xóchitl en noviembre para diseñar el proyecto cultural de su campaña. Tuve ese inmenso honor. Y realmente en ese momento me percato que la Secretaría está trabajando de manera mutilada. Tiene 2 subsecretarías y tiene 3 años trabajando solamente con una subsecretaria que por lo demás no es una gente muy capaz. Y allí es donde me doy cuenta que la cultura es el espacio de la reconciliación en un país que se empeñaron en dividir. En ese sexenio trataron de hacer 2 Méxicos. Y esto me parece que la cultura a través de la literatura, de la música, de la pintura, es un país que se puede volver a unir. ¿Cuánto tiempo costará? ¿Cuánto tiempo llevará a unir a México nuevamente? Mire usted, en su último libro, Mario Vargas Llosa, Te regaló mi silencio, habla de una situación similar del Perú del siglo XIX, y era un país dividido, un país profundamente separado, y dice que cuando surge el vals peruano y los peruanos se encuentran en la pista de baile, se abrazan y empiezan a bailar, en ese momento se vuelven de nuevo un solo país. Yo una vez le pregunté a Gruchinsky, el gran historiador francés, por qué Alemania había tenido un proceso de reunificación tan exitoso y tan rápido. Me dijo, bueno, lo lograron cuando fueron a Italia y gritaron juntos el gol del triunfo que les daba el Campeonato Mundial del 90. En 89 se cae el muro, y en 90 ellos van a Italia y son campeones. Hay momentos mágicos que yo creo que la única que puede convocar, digamos, a esa ceremonia absolutamente indispensable para nuestro país es Xóchitl Gálvez. Xóchitl es alguien que tiene la magia que reúne, y lamento que Monsiváis no exista para poder describirla, porque es una figura inédita en nuestra historia, porque es un híbrido perfecto entre el México profundo. Hoy va a cerrar su campaña en el pueblo donde nació, y el México que dialoga con el mundo, el México más cosmopolita. Recordemos que a finales del siglo pasado ella fue nombrada líder del futuro en Davos, Suiza, que no hay ninguna plataforma internacional de mayor calado y de mayor ambición intelectual que ese foro donde se reúnen los grandes capitales. Estoy convencida que la única persona que puede lograr esa reunificación desde la cultura es Xóchitl Gálvez, y ese fue el compromiso que el equipo con el que tuve el honor de trabajar presentó. Ella nos dio las indicaciones muy claras, un presupuesto, el mayor presupuesto de la historia, contemplar la parte tanto porque ella lo ejemplifica, un trabajo para las culturas originarias, pero también para el México internacional, una recuperación de los medios públicos que en términos gramscianos han sido secuestrados por el aparato ideológico del Estado, tratar de establecer la educación que requiere en términos artísticos todas las comunidades de creadores, dar seguridad social a los trabajadores también, y por supuesto establecer el mayor programa de becas, estímulos y apoyos. Qué maravilla. Doctora, fíjese que yo trato mucho a los artistas,
a los maestros, a los escritores, digamos que la cultura de a pie, la que está ejerciendo todos los días. Y yo siempre, o en las tertulias que hacemos, siempre pensamos, ¿no? A veces dedicarse a esto en México es de alto riesgo. Es solo para valientes. En todo el mundo, ¿eh? Mi pregunta, y trayéndolos a ellos a colación, ¿cuál es el proyecto de Xóchitl Gálvez que los haga votar por ella? ¿Cuáles son los highlights que debieran ellos escuchar, que debieran comprender para votar por Xóchitl Gálvez? Bueno, en primer lugar, que a Xóchitl sí le interesa la cultura. Uh-huh. La señora que miente siempre fue jefa de gobierno aquí, tuvo 4 titulares de cultura y nadie recuerda cuál fue su proyecto cultural. El segundo es que Xóchitl ha comprometido un presupuesto que es el mayor de la historia y que de alguna manera va a bajar a todos lados. El tercero es que el decálogo de propuestas de cultura se estructuró escuchando a todas las personas con las que usted dialoga. Uh-huh. Se habló con todas las comunidades, nos reunimos con todo el mundo que se quiso, de alguna manera, que tenía una propuesta, que tenía un proyecto, que tenía una idea, que tenía una necesidad o que tenía una crítica sobre aspectos a mejorar. Se abrió un correo electrónico que era xochitlescultura@gmail.com y en ese momento recibimos todas las propuestas que están incorporadas en este decálogo. Uh-huh. Hicimos un ejercicio en donde lo que más le interesa ahora la candidata Xóchitl Gálvez, próxima presidenta de México, es empezar a rehacer este diálogo y este México unido desde los municipios, desde los pequeños poblados, atendiendo a todos los creadores y a los artesanos, a los artistas artesanales, para de allí restablecer el pacto federal. Estamos hablando que en el 2012 se les entregaban a los estados 32 millones de pesos para hacer exposiciones, llevar a cabo los festivales municipales, las tertulias, los carnavales, las fiestas religiosas, las pequeñas ferias del libro, y que a partir de allí, con esos 32 millones de pesos se tenía un dinero siempre insuficiente, pero de alguna manera presente. ¿Sabe cuánto se le da en promedio a los estados ahora? ¿Cuánto? 1.300.000 pesos. Nada. La 4T está derrotada culturalmente, simple y sencillamente porque no le importó la cultura. Déjeme decirle que esta señora que tuvo 4 titulares en cultura en la Ciudad de México, ahora ha tenido 3 titulares encargados de cultura, de diseñar su proyecto cultural en 6 meses. Es decir, no tiene un proyecto para la cultura, no tiene claridad sobre lo que le ofrece a la comunidad. Es por eso que la comunidad misma se ha inclinado por el proyecto de cultura, porque Xóchitl lo ha dicho: yo voy a ser la presidenta de la cultura. Qué maravilla. Al hablar de lo que es cultura, de lo que son todos estos temas afines, platícanos de este decálogo que tenemos, obviamente 10 puntos totalmente importantes. ¿Cuál es el impulso al creador, al creativo, al que siempre suelta las mejores ideas? Me ganaste la pregunta, amigo. Lástima. Muy bien. Bueno, para que no se peleen, déjenme decirles algo. Algo que es fundamental de resaltar de este decálogo es que Xóchitl Gálvez nos pidió que fuera, digamos, un gran arco que abarcara desde la creación de públicos hasta dar las mayores becas internacionales. Wow. Es decir, que casi siempre estamos pensando, y muy bien, en los creadores, en las becas para los estudiantes. Por supuesto que esto está contemplado aquí, pero también tenemos que hacer explícito el interés que tiene la candidata Xóchitl Gálvez en la creación de públicos, en que haya un cine al aire libre para los pequeños pueblos que no cuentan con esta posibilidad, en que haya una biblioteca, en que sigan vivas sus tradiciones a través de las ferias que mencionábamos, en que tengamos cada estado con una vocación cultural muy definida que pueda redundar en términos de turismo cultural, que podamos vincular
esto con las empresas de entretenimiento que cada vez están más esparcidas en todo el país, que seamos capaces de ofrecerles a los nómadas digitales creativos que hacen muchísimo trabajo de entretenimiento el 5G, que podamos dotarlos, porque ahora la infraestructura es infraestructura cultural y infraestructura digital, como lo ha señalado el estudioso Carlos Lara. Y entendiendo que la cultura, como dice Arturo Saucedo, es tan valiosa como el petróleo, pero es aún más valiosa. O sea, México es todavía más rico en cultura que en petróleo, y el petróleo vale muchísimo. Entonces, la idea es hacer un proyecto que en este decálogo, por supuesto, enunciado de manera muy económica, podríamos decir en términos aforísticos, pero que tiene un enorme contenido. Y quiero decirle algo. Este decálogo no ha recibido ni una sola crítica. Tengo el honor de decirle que fue recibido con asombro, que ha sido estudiado con enorme cuidado y que próximamente publicaremos, digamos, ya todo desplegado. Ahora, bajo el triunfo de Xóchitl Gálvez, haremos explícito cuál va a ser el programa más profundo. Pero que aquí están todas esas intenciones que contempla toda la globalidad del mundo de la cultura y del arte. En una última junta que tuvimos con nuestro presidente, nos reflejó que el 7% del Producto Interno Bruto corresponde a arte y cultura. Con un presupuesto de estas dimensiones, ¿cuál podría ser la proyección? Bueno, porque sería una inyección impresionante. Celebro que su presidente, a quien felicito por este interés y por darle valor a la cultura, tenga tan claro. Sí. Mire, déjeme decirle nada más dos ejemplos internacionales. Tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, el rubro del arte y la cultura es lo que más divisas les deja. También en España y en Francia. Estamos hablando de potencias culturales inmensas que tienen una infraestructura, que tienen muy bien diseñado el tema de del vínculo de la cultura con el turismo. Nosotros creemos, porque además, donde estamos ahorita, por ejemplo, esto es un rubro cultural que factura. Esto es una microempresa y así está todo el mundo. Me refiero a varios países en donde la microempresa del arte y del entretenimiento es la que más debemos de cuidar. Y la debemos de cuidar con estímulos fiscales, con créditos blandos, con la posibilidad de tener clarísimo cómo podemos ayudarlos en momentos de emergencia. Déjeme darle un ejemplo nada más de lo que tenemos para el año próximo. El año próximo, ¿saben ustedes cuál es el evento cultural más importante para México? Dios. El centenario del nacimiento de Rosario Castellanos. La idea es invitar a toda la comunidad a que se hagan programas de teatro, programas de televisión, a que se hagan montajes en teatro, a que se hagan películas, que hay una espléndida que se llama Los Adioses, a que tengamos aplicaciones, a que hagamos lecturas de poesía en todo el país. ¿Sabe usted todo lo que genera eso? Lo ideal sería que con este presupuesto nosotros pudiéramos ingresar al país un 15% de sus ingresos. Qué buen número, ¿no? Sí. Pasar del 7 al 15. Del 7 al 15. Estamos hablando de 25,000 millones de pesos comparados con los 18,000 millones de pesos que se tienen en ese momento en presupuesto. Ok. Doctora, ¿y cómo hacer que este dinero efectivamente llegue hasta esos lugares, que no se quede en no, pero eso llega, o sea, usted vea la vitalidad de las, ahorita han tenido un sexenio terrible en todas las comunidades. Exacto. Pero usted lo puede ver en el nivel de los festivales, en el nivel de toda la vitalidad artística que existe en los pueblos. Yo creo que de verdad tenemos que rescatar el futuro. Yo nunca tuve ninguna duda de que el dinero que se destinaba llegaba a esas festividades y esas celebraciones. Ok. ¿Sí? ¿Incluso en este sexenio? No, aclaro, en ese sexenio
no es que no llegara, es que se dejó de dar. Ok. Hay un rubro que me parece bastante interesante y tal vez nos lo pueda aclarar un poquito más. Por favor. La parte de seguridad social y dice que se generen las condiciones para que todos los trabajadores de la cultura puedan acceder a la seguridad social plena. Cuéntenos un poquito más de eso. Bueno, esa es una de los grandes deudas que tiene el Estado mexicano con sus trabajadores. La idea es cómo armar, digamos, una gran lista, un gran padrón de los trabajadores para que tengan seguridad social plena. Uh-huh. Y ese es un requerimiento, como le digo, no fue una ocurrencia nuestra o no fue un deseo del equipo que conformó esto, sino fue una petición de las comunidades. Uh-huh. La idea sería, estamos proponiendo crear universidades de las artes y escuelas técnicas, uh-huh, y a partir de allí tener profesionales de la gestión cultural y empezar a hacer padrones para ofrecerles esta seguridad. Quiero decirle que México hasta antes de que empezara este sexenio tuvimos con toda claridad el seguro popular. Uh-huh. Pero cuando lo desaparecen es cuando se vuelve mucho más urgente la creación de este proyecto. Amigo. Por último, de mi parte, quisiera yo conversar de darse este cambio. ¿Qué tan fácil o complicado es buscar el equilibrio, hacer un buen equipo con el INBA, el INA, la Secretaría de Educación Pública, todas estas... Bueno, el INBA y el INA y el IMCINE, bueno, no sé cómo se llama ahora, dependen de cultura. Uh-huh, allí hay, digamos, cultura, la Secretaría de Cultura es la cabeza del sector. La vinculación con la Secretaría de Educación, por supuesto, el gran desafío que tenemos allí es establecer con toda claridad un proyecto de educación artística para saber quién va a ser de alguna manera quien lidere ese proyecto. ¿Cuál creo que es el mayor desafío para quien encabece la Secretaría de Cultura uh-huh, el próximo sexenio? El diseño del gasto. El diseño del gasto va a ser fundamental, saber a qué se dedica los recursos que se entreguen, que repito porque lo dije hace unos minutos, el dinero siempre es insuficiente porque el talento y la gran pasión de los creadores mexicanos es inmensa. Pero se tiene experiencia, se tiene un equipo muy probado que de alguna manera, pero sobre todo, se tiene el compromiso de Xóchitl Gálvez de dar los recursos que conforme se vayan requiriendo para atender a las necesidades, para remodelar la infraestructura, para hacer lo que se requiera, para revivir los festivales culturales y todas las festividades religiosas y todo el proyecto que se tiene, los carnavales, las ferias municipales, el cine móvil, las ferias del libro de cada uno de los municipios y de los poblados de México. Perfecto. ¿Tenemos tiempo para una última ya? Échatela, amigo. Hoy estamos de complacencia. Sí, estamos de complacencia. No te quedes con nada, por favor. Fíjate, estamos viendo momentos para la mujer muy importantes. He escuchado pronunciar la frase la patria y en algunas ocasiones. ¿Qué significa esto para la cultura y las artes, la mujer y su desempeño en estos tiempos? Bueno, es indudable que en este momento hay un gran entusiasmo para mi género y para mi generación. Una mujer de mi género y de mi generación ocupará la presidencia. Hay un gran entusiasmo por el premio Pulitzer recientemente obtenido por Cristina Rivera Garza. Hay un gran entusiasmo porque una joven arquitecta, porque jóvenes arquitectas se están haciendo cargo, digamos, de ese diálogo plástico que ha establecido México siempre a través de grandísimos arquitectos, que tenemos una gran tradición. Estoy pensando en Fernanda Canales, estoy pensando en Tatiana Bilbao, que de verdad
están poniendo el nombre de México en el mundo. Tenemos en México a la más grande de las dramaturgas del español en la actualidad, que es Sabina Berman, una pensadora de una potencia, como Denise Dresser, una publicista catalogada a nivel mundial como la mencionada Ana Mariola Buenaga. Yo he llamado la patria de la ñ a nuestro idioma, que es un territorio que va más allá de las fronteras, que está habitando Estados Unidos desde hace décadas. Decía Carlos Fuentes que la nueva conquista de los territorios que nos arrebataron será a través del idioma, y a través de la cultura, y a través de la comida, y a través del sonido. Es un momento extraordinario para nosotras. Es un momento que se manifiesta desde la canción de Vivir Quintana hasta el libro que publica Yuridia Sierra. Es un momento que va a ser luminoso porque vamos a tener a la mejor mujer de nuestra generación al frente de la presidencia, y esa será Xóchitl Gálvez. Encantados de haberle tenido, doctora, a nuestra Cámara, a nuestro presidente, a todos los grupos empresariales, alcaldías, sociedades civiles que forman esa estructura de la Cámara Nacional del Comercio. Les damos las gracias por estar con nosotros y haber enriquecido esta chimenea que ya la dejó muy calientita en el tema cultural, y que sobre todo apuntala a que tengamos a una presidenta vigorosa en cultura. Muchas gracias a ustedes por su invitación. La verdad es que me he sentido maravillosamente bien, porque dialogar con hombres cultos y con hombres de cultura siempre es un privilegio. Gracias, muchísimas gracias por esta invitación y por su tiempo y por su interés en la cultura. Despide nuestro programa, estimado Ángel. A todos nuestros audio escuchas y que nos siguen en redes, que nos siguen en Facebook, Instagram, Spotify y todas ellas, a nuestros amigos de la Canaco. Gracias, hasta luego. Hasta la próxima.